¿Qué tenemos que tener en cuenta en el momento que nos vamos a sentar a hacer un diseño para sacar un molde? Tenemos que tener en cuenta la forma para que no tenga enganches, y si va a tener enganches, cómo planifico la producción de esta pieza, en cuántas partes voy a dividir este molde o taseles para yo poder reproducir, sacar esa pieza del molde. Y la contracción es un ABC en este sentido, tanto para mí, si yo quiero como ceramista encargar un molde, o como productora que viene alguien y me encarga una pieza, yo tengo que demostrarle y hacerle entender a la persona cuál es la contracción que genera según el tipo de pasta que trabaje y a la temperatura que trabaje. Digo, esto es bien gráfico, esto es un molde de un mate que está producido en baja temperatura. Y este es el mismo molde del mismo mate que lo producimos en Grés. Digo, es un 5% aproximadamente. Digo, y fíjense la diferencia. Si viene el cliente y me trae este mate y me dice, sacale un molde a este mate, cuando salga el molde de este mate va a volver a contraer un 10 o un 15 y no me va a servir de mate. Porque parece poco, pero no es poco, es mucho. Fíjense ustedes, si bien esta pieza está modelada y es un poquito estirada, pero fíjense, este cuenco en Grés es el mismo molde que este cuenco en baja temperatura. Entonces, hay que considerar muchísimo la contracción al que va a trabajar el cliente o la que yo voy a trabajar antes de ponerme a producir un molde. Y pensar mucho en las medidas previamente para aumentárselas a mi modelo antes de yo realizar el molde y el diseño previo, obviamente. Esto con respecto a la contracción. Después tenemos la cuestión de los enganches. Si tiene texturas, no sé si se aprecia bien, por ejemplo, que esto es una pieza de alfarería, pero que está completamente texturada. Es muy probable que todas estas texturas sean enganches, porque mi molde va a ser el negativo de mi modelo y todo lo que acá esté en bajo relieve en mi molde va a estar en alto relieve. Entonces, si yo a esto le saco un molde, todo lo que está metido va a ser yeso que se va a meter. Cuando yo quiera sacarlo, va a estar enganchado en ese yeso. Bien sean las texturas, puede ser el tipo de pasta que utilice, que por ejemplo ven, esta es una pasta con mucho chamote, puede ser una decoración, fíjense, todo esto se entra, esto así como acá es en bajo relieve, en el molde va a ser opuesto. Cuando yo quiero sacar, lo voy a tener completamente trabado. Fíjense, a ver un segundo, esta es la pared, fíjense cómo se va a meter el yeso, no sé si ahí se puede apreciar, se va a meter el yeso en todas esas ranuras. Esto sería mi textura en bajo relieve, que en el yeso va a entrar en la pieza y va a quedar enganchada, tanto para un lado como para el otro. Tenemos que pensar que acá parece, está hecho exagerado y muy grande y les estoy mostrando cosas con mucha textura o una decoración, por ejemplo, pero el enganche puede ser en milímetros, tiene que ser completamente lisa y en salida. Y lo otro muy importante en el caso que nos compete a nosotros, porque vamos a hacer un molde de un cuenco de un tassel, es que el diseño de mi modelo tiene que ser ángulo recto o cónico o más de 90 grados, porque si no nunca va a salir de adentro del modelo. Por ejemplo, como esta pieza. ¿Ven? ¿Ven? O, por ejemplo, como esta pieza. Esta pieza, si bien después está rayada en el torno, sale de un tassel.
¿Observan? Esta pieza, si bien esto es chablón, no es colada, sale de un tassel. Tiene salida. Porque yo la pieza la tengo que sacar así del molde. Yo lamento no tener moldes para mostrarles. Voy a tratar de subir todas las fotos que pueda. Y en el diseño de mi junquillo también tiene que ser salida, tiene que ser todo cónico, nada que enganche, nada que se meta el yeso y después no me deje sacar mi pieza. Como ser, por ejemplo, no solamente textura, la forma también. Ven que esta pieza tiene esta forma bien ovoide y después hace acá una boca cónica, pero si yo me fijo, acá, ven, el yeso va a entrar y me lo va a trabar. No es una pieza que salga de un tassel. Voy a tener que desarrollarle por lo menos 2 taseles para que salga hacia los lados. Y nuestro objetivo es que salga de un tassel.